No me hace mucha gracia hacer este vídeo, ya que significa una de las mayores inseguridades, por no decir la mayor, que aún tengo a día de hoy en mi vida. Me gustaría decir que ya he pasado página, que ya lo he trascendido, pero siguen habiendo determinadas situaciones y determinados contextos sociales que me detonan esta tartamudez. Por contaros un poquito mi historia, yo la primera vez que me di cuenta que en determinados ambientes sociales a mí me costaba hablar y articular las palabras fue en Parvulitos. Fue cuando tenía, no lo recuerdo exactamente bien, pero 8, 9, 10 años, que me acuerdo que estábamos en clase de inglés y de repente sentí un gran miedo a hablar en público, a hablar delante de mis compañeros, cosa que jamás y nunca me había pasado. Y sin embargo aquel día despertó algo en mi cerebro que hasta día de hoy no se ha apagado. Eso que se despertó fue la tartamudez, eso que se despertó fue el miedo, incluso en algunas ocasiones pánico, a hablar en público y a exponerme a determinadas situaciones sociales. Por ejemplo, estarás comprobando que ahora mismo no me estoy trabando, ahora mismo prácticamente no notarás estos signos de tartamudez, pero porque delante de la cámara yo rara vez me he puesto nervioso, yo rara vez he tartamudeado, yo rara vez me he tropezado al hablar. Sin embargo, por ejemplo, al exponer en público, yo siempre me acordaré de que una de las cosas más terroríficas y que más miedo me producían era el hecho de saber que tenía una exposición en público, ya sea en el instituto, ya sea en el bachiller o ya sea en la universidad. Y no os podéis ni imaginar el miedo y el pánico que me daba saber que tenía que exponer en público y que ya mi mente sobrepensaba y sobrepensaba y sobrepensaba un mes antes de tener esa exposición en público. Eso era un auténtico show, ¿ok? Era un auténtico show y lo pasaba realmente mal. Seguramente que si has entrado en este vídeo te sentirás muy identificado o muy identificada conmigo. Esos nervios, ese sobrepensar, ese constantemente imaginarte cómo saldrá esa exposición, cómo se supone que lo tengo que hacer bien para entonces que esa situación cumpla las expectativas que yo previamente tenía depositadas en mí. Y precisamente de eso vengo a hablar hoy. Pese a que no lo tenga totalmente superado, porque soy completamente honesto y sincero, no lo tengo totalmente superado, sí que noto que he trascendido gran parte de esa inseguridad. Sí que noto que he trascendido gran parte de esa tartamudez que una vez me afectó tanto. Y es que para mí la clave más grande que os puedo dar en este vídeo y que realmente quiero que os llevéis, lógicamente vamos a entrar mucho más en todos estos temas en este canal, porque es la base de lo que yo estos últimos meses he descubierto, el hecho de vivir en paz y de dejar ir esas situaciones que nos producen ese miedo y esa inseguridad. Desde que yo dejo ir mucho más las expectativas que yo deposito en mí mismo y cómo yo se supone que tengo que actuar en una determinada situación social para entonces cumplir esas expectativas que yo previamente me he formado y que creo que es lo mejor para que entonces ese grupo de personas me admitan a mí. Desde que he dejado ir esas expectativas, desde que he dejado ir esa sensación de constantemente autojuzgarme y constantemente estar muy metido en mi cabeza, muy metido en mi mente, desde que lo he dejado ir, vivo al menos mucho más en paz. Porque ¿qué pasaba en un pasado? Podía llegar a una determinada situación social en la cual yo pues me costara más hablar, me costara más articular las palabras, me costara más expresarme tal y como yo me quería expresar. Y ok, llegaba a esa situación, lo hacía mal, ¿según quién? Pues según mis expectativas. Lo hacía mal y ¿qué pasa? Que me autojuzgaba mucho y entraba en un bucle lamentable. Es decir, entraba en un bucle de quizás estar un mes sobrepensando constantemente y además tratando de probarme a mí mismo que yo era capaz, exponiéndome, ¿ok?, a otras situaciones sociales que me producían esa incomodidad. ¿Y qué pasaba en esas otras situaciones sociales? Pues por ejemplo, cosas tan tontas como llamar al peluquero, ¿ok? Yo hace unos años, pues llamar al peluquero estaba en un nivel de conciencia tan sumamente bajo que me aterrorizaba, es decir, no sabía qué decir, me ponía muy nervioso, tartamudeaba, pues cuando esa situación social detonaba ese sobrepensar en mi mente, el próximo mes
estaba constantemente, exponiéndome a esas situaciones sociales que me producían incomodidad. ¿Y qué pasaba? Que lo hacía mal. Por lo tanto, el bucle no hacía más que crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Por qué? Porque trataba de exponerme a algo, lo hacía mal y por lo tanto esa situación me comprobaba a mí mismo que no era válido según ¿quién? De nuevo, según las expectativas que yo tenía en mi mente. La solución ha sido muy fácil. De hecho, os voy a presentar el libro. Un momentito. La solución ha sido este libro de aquí. Es de Harir, ¿ok? De David Hawkins, que te explica de manera muy sencilla y muy fácil la técnica de eso, de dejar ir, de no autojuzgarme. Es decir, desde hace un mes y medio, 2 meses, 2 meses y medio, no sé exactamente cuándo a mí me hizo el clic de decir, ¿y si realmente la clave de todo no estuviera en cumplir mis expectativas de supuesta perfección, sino que estuviese en aceptarme y quererme tal y como soy? ¿Y si realmente esa inseguridad que tú tienes, la única clave para poder trascenderla y para poder superarla es aceptarla? Aceptarla y entender que tienes que vivir así. Porque de nuevo, otro libro que yo también estoy leyendo es El Camino del Hombre Superior. Y el primer capítulo que te dice ese libro es: deja de esperar que algún día todo sea diferente. Ese capítulo me pegó muy fuerte, porque yo sí que es verdad que tenía la fantasía de pensar que algún día tendré total control de mi cerebro, total control de mi mente, total control de mi espíritu, total control de mi conciencia. Y realmente yo sé que voy a llegar a ese punto porque trabajo día a día por estar ahí, pero ¿y si realmente nunca llego? ¿Y si realmente nunca llego a conseguir ese control mental? ¿Y si realmente nunca llego a ser la perfección que se supone que yo he venido a ser? ¿Ok? ¿Y si realmente nunca consigo controlar la tartamudez en un 100%? Ya lo considero que la controlo un 80%. Un 75-80% sin duda. Lo he trascendido muchísimo. Pero como yo siempre soy un obseso con la mejora continua y venga, dale, sigue mejorando, pues, ¿y si realmente nunca la controlo del todo? Estaré en paz, porque entiendo y me acepto a mí mismo y realmente me quiero así, tartamudito. Y me causa risa porque ahora me pasa la tartamudez con cosas tan tontas como, por ejemplo, pedir una Coca-Cola, una Fanta, cualquier bebida en un bar, con decir mi nombre a un desconocido. No sé por qué eso realmente me detona inseguridades o esa situación y ese contexto social detona algo en mí que me hace que me trabe. Pero me siento muy orgulloso, no porque lo haya trascendido al 100%, que eso realmente yo soy consciente de que lo voy a hacer en algún momento, sino que me siento verdaderamente orgulloso de aceptarlo, de quererme, aunque en algunas ocasiones me trabe, de quererme pese a que en algunas ocasiones no lo haga exactamente como yo quiero, como mis expectativas dicen o como el resto de la sociedad dice. Y desde que hago eso, soy inmensamente más feliz. Desde que hago eso, vivo mucho más en paz. Y realmente eso para mí es lo que hemos venido a hacer a la vida. Entonces, si quieres superar la tartamudez, pues, voy a hacer muchos vídeos sobre este tema porque es una cosa que yo ya voy trascendiendo y que creo que puedo servir muchísimo a todos los que decidáis escucharme, pero el primer paso es aceptar que tienes tartamudez. Aceptar que en determinados contextos sociales tú te trabas. Al igual que acepta el que tiene otra inseguridad que es completamente distinta a la tuya, pero siempre nosotros nos pensamos que lo nuestro es lo más importante, lo nuestro es lo más serio, lo nuestro es aquello por lo que cualquier persona sufriría y realmente no. Realmente todo el problema es un bucle de tu cabeza que no para de estar ahí, que no para de rumiar constantemente, que no para de, un mes antes de tener una exposición, no para de darle vueltas a ese problema. Si realmente, al menos a mí lo que más me ha servido, es, en primer lugar, y es con lo que quiero que te lleves en este vídeo, es aceptar tu condición, sea cual sea esta,
y jugar esa baraja que te ha dado la vida a tu favor. Quédate con esto. Si te ha gustado, suscríbete, dale like y me encantaría leerte en comentarios sobre cuál es tu experiencia con este tema. Abrazo grande.